Un momentito, vamos. No sé qué ocurría. Ya están silenciados, creo, todos. Bueno, les indicaba de que cuando hicimos la explicación inicial de la materia y al mostrarles a ustedes el contenido de la materia, indicamos que íbamos a avanzarla en tres etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa estamos terminándola, o sea, ya hemos terminado todo lo que es la parte de la evaluación, como de las exposiciones teóricas de mi parte, y ahora viene la parte de la evaluación, ¿no? El estudio de mercado del producto, el mercado de la materia prima, adicionalmente, digamos, con el primer capítulo introductorio, ¿no? De generalidades de un proyecto. La segunda parte está relacionada con toda la parte técnica, el diseño técnico del proyecto, ¿no? Definir características como el tamaño, la localización, la ingeniería del proyecto mismo. Esa es la segunda parte que vamos a comenzar a iniciarla hoy día. Ya les he enviado el segundo cuestionario. El segundo, ya saben ustedes cómo manejarlo, los cuestionarios. A medida que vamos avanzando en la materia, ya yo voy dando respuesta a gran parte del cuestionario. Creo que a todas las preguntas, pero una respuesta por parte, digamos, mía, que mis conceptos y todo eso que ustedes han visto. Ustedes pueden complementar su cuestionario con bibliografía, digamos, que está disponible. Yo les he enviado una bibliografía, o pueden conseguir cualquier otra bibliografía que esté disponible en la internet. Hay muchas, ¿no? Entonces, les recuerdo para que no lo dejen para de último, ¿no? El trabajo del cuestionario. Comiencen con el cuestionario a ir respondiéndolo. Van a ver ustedes que avanzamos materia y van a ir apareciendo respuestas. ¿Ya? Ok. Entonces, esa es la segunda parte que vamos a comenzar a verla desde ahora. Vamos a ver la parte de tamaño del proyecto, bastante, digamos, corta es esta parte. Y luego vamos a definir, digamos, hablar por último de los grupos. Creo que en la anterior clase ya lo depuramos bien. Creo que había un alumno nomás que faltaba, que no aparecía, pero de todas maneras vamos a hablar y vamos a recordarles cualquier consulta también de parte de ustedes para recordatorio de la etapa de evaluación de la primera parte, la primera fase que se nos viene desde el día lunes, con la presentación previa el día domingo del primer cuestionario. Okay. Ese es el programa entonces que tenemos para la clase de hoy día. Bien, vamos a introducirnos directamente, digamos, al tema del tamaño como lo había indicado. Voy a compartir las láminas que tenemos. La pregunta que siempre les formulo, ¿están viendo la proyección? Sí, dice. ¿Están viendo, no? Están viendo. Un momentito, vamos a ver el punterito rojo. Bien, entonces les indicaba que vamos a entrar a la parte técnica del proyecto, donde se lo diseña el proyecto, en aspectos técnicos, obras civiles, maquinarias y equipos, capacidades de producción, todas esas partes. Antes de introducirnos también a esta parte, recordarles que habíamos comentado que en el trabajo de un proyecto, ya sea la elaboración de un proyecto o la evaluación de un proyecto, debería ser llevado adelante por un equipo interdisciplinario, ¿no? Es lógico, no estamos entrando en este caso, por ejemplo, a temas netamente técnicos, ¿no? De ingeniería más que todo. Entonces, no por ello, digamos, no vamos a dejar de verlo, porque estamos en la carrera económica financiera. O sea, el que está metido en proyectos, o sea, el que pretende tener los conocimientos y la especialidad de proyectos, pues tiene que conocer el contenido y la profundidad de estudio de cada una de las partes, ¿no? Cada una de las partes, cada uno de los capítulos minuciosos. Ahora, es lógico, digamos, que eso quiere decir que si estamos nosotros en un área diferente a la técnica, no vamos a hacer lo que vamos a desarrollar en forma directa estos capítulos, ¿no? O sea, no vamos a trabajarlo en forma directa, sino que debemos saber cuál es el contenido
cuál es la profundidad de cada una de las partes de estos capítulos. ¿Ya? Ok. Bien, vamos. En tema, la parte técnica podemos agruparla en tres grandes componentes. Uno es el tamaño, la definición del tamaño del proyecto, otra es la localización del proyecto y otra es la ingeniería misma del proyecto, ya la que diseña el proyecto, ¿no? Más concretamente, qué características va a tener en cuestiones tecnológicas, de máquinas y equipos, qué obras civiles va a tener, el programa de producción, todo eso. Son tres capítulos: tamaño, localización e ingeniería. Ahora, la forma de presentar puede variar de un autor a otro, o de un profesor a otro, llamémoslo también, autor a otro si estamos viendo libros. Por ejemplo, hay algunos que ponen el capítulo tamaño y localización juntos, así como lo estamos viendo ahorita. Hay otros que lo presentan separado, o hay otros que ponen tamaño junto con ingeniería del proyecto y localización aparte. Entonces, como ya conocemos, este orden no altera, digamos, lo que la estructura y el contenido que va a tener un proyecto. ¿Okay? Entonces, vamos a entrarnos a lo que es el tamaño de un proyecto y recordar un poco algunos aspectos técnicos en cuanto a lo que es la capacidad de producción. Y cabalmente, tamaño de un proyecto. El tamaño de un proyecto se lo considera como la capacidad de producción que va a tener ese proyecto durante un periodo de tiempo de funcionamiento. Un periodo de tiempo estándar, podemos llamar, que se considera normal. Entonces, volvemos a repetir, tamaño de un proyecto es la capacidad de producción durante un periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipos de proyectos que se trata, o sea, estándar, ¿no? Okay. Por ejemplo, esta expresión, digamos, nos dice lo que es el tamaño de un proyecto. Por ejemplo, el proyecto va a tener un tamaño de producción o capacidad de producción de 2 toneladas por hora. ¿Ya? 2 toneladas por hora. Puede ser 2 toneladas, por ejemplo, por minuto, por decirlo, o 2 toneladas cada 24 horas. ¿No? Por lo general, se toma en cuenta, digamos, esa unidad de medida, ¿no? La hora, el día, para que todo, ¿no? O los segundos, etcétera. No se toma en cuenta el año, ¿no? Porque eso llega un poquito a la confusión. Eh, la producción en un año, eh, que es lo que nosotros vamos a trabajar, es más que todo cómo se utiliza esa capacidad. ¿Cuál es la utilización que vamos a darle a esa capacidad para poder obtener una X producción al año? Por eso, el programa de producción, que es diferente a lo que es tamaño o capacidad de un proyecto, el programa de producción está en función a la capacidad de producción o tamaño, ¿no? Está en función a esto y a la utilización de esta capacidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener, digamos, como tamaño, unidad de medida, tener 2 toneladas por hora. Ahora, si yo me programo con ese tamaño, con esa capacidad de cómo la vamos a utilizar, voy a tener un programa de producción o una producción anual. Por ejemplo, vamos a hacer trabajar 8 horas al día, ¿no? Y unos 260 días al año. ¿Ok? Entonces, la multiplicación de esas magnitudes nos van a dar el programa de producción o producción total en un periodo ya largo como es el año. Por consiguiente, no confundir tamaño con programa de producción. Tamaño o capacidad de producción es diferente al programa de producción. ¿No? Esto es muy importante porque en los proyectos que ustedes tienen hay esa confusión. ¿No? Hay esa confusión. Van a ver ustedes, por ejemplo, ahí se van a producir, por ponerle, ¿no? 1 millón de cascos al año. Ese es el tamaño. No, ese no es el tamaño. Ese es una programación de cómo vamos a utilizar una capacidad que va a tener esa fábrica. Y la capacidad es el tamaño. ¿Ok? Eso es lo que, no confundir, no volvemos a repetir, no confundir. Diferente es decir, yo tengo un auto
¿no? Que recorre, por ejemplo, 100 kilómetros en un segundo. A decir, yo voy a llegar, digamos, a tal sitio, digamos, a tal lugar en tantas horas. No, esa es otra cosa. ¿Cómo vamos a utilizar esa velocidad del agua? ¿Okay? ¿Aló? Bien, con esto vamos a tener un poco más claro de acuerdo a cómo vamos conversando y explicando, digamos, lo que es tamaño. Bueno, ¿cómo se define el tamaño o capacidad de un proyecto? Hay varios factores que vamos a ir explicándolo aquí teóricamente y con algún ejercicio. Todos estos factores que están listados acá, hay que tomarlos en cuenta para definir el tamaño de un proyecto. El primero de los factores, digamos, el que me da la referencia, es el mercado. Y específicamente dentro del mercado, el dato que me da la demanda dirigida al proyecto, ¿no? Esta demanda dirigida al proyecto está en el estudio de mercado. ¿Se acuerdan ustedes que el último capítulo de un estudio de mercado es conclusiones y recomendaciones? ¿Sí? ¿Qué dijimos en conclusiones y recomendaciones? Tienen que presentárselo en tres temas tienen que tomarse en cuenta. Uno, el primer párrafo de una conclusión y recomendación, dar respuesta al objetivo del estudio de mercado. ¿Cuál fue el objetivo? Ver las perspectivas de mercado para un proyecto X en un área tal. ¿Verdad? Ese es el objetivo general. Entonces, en conclusiones y recomendaciones, lo primero que tiene que haber es dar respuesta a ese objetivo. Un momentito, por favor. Entonces, lo primero que tiene que haber, disculpe, dar respuesta a ese objetivo. Entonces, el estudio del mercado ha demostrado que existe, que no existe perspectiva de mercado para este proyecto. Ok. El segundo párrafo de conclusión y recomendaciones, ¿cuál es la demanda dirigida al proyecto? Entonces, de ese total de mercado que hay la posibilidad para este proyecto, ¿qué parte puede captar ese proyecto? ¿No? Por ejemplo, habíamos ejemplificado. El mercado del azúcar en Bolivia es de 8 millones de quintales, pero ahí todas las las empresas productoras la están abasteciendo. Okay. Se ha definido con las estrategias comerciales, digamos, que podría, digamos, el proyecto ingresar. Entonces, en las conclusiones, primer párrafo, existen perspectivas favorables del mercado del azúcar en Bolivia, pero, ¿no? Pues bajo las características que es un mercado que está en este momento cubierto. La demanda está satisfecha. Sin embargo, a través de las estrategias comerciales que se han propuesto, ¿no? Consideramos, es en el segundo párrafo, que la demanda que podría cubrir el proyecto es el 10% de esa demanda que se tiene actualmente. Entonces, esa es la demanda dirigida al proyecto. Es el dato que precisa la parte de ingeniería para definir el tamaño de un proyecto. Por ejemplo, supongamos que el estudio de mercado nos dice que hay una posibilidad de mercado dirigida al proyecto para cubrir el mercado de 1 millón de unidades por año, ¿no? Este dato está en el estudio de mercado. Por eso le decía, el estudio de mercado es muy importante porque es la base para definir muchos aspectos de un proyecto. Entonces, el segundo factor, la materia prima, que también hay un mercado y materia prima, hay estudios previos, ¿no? Es lo que hemos visto. En la materia prima también, ¿no? El objetivo principal de la materia prima es determinar si el proyecto va a estar adecuadamente aprovisionado de materia prima.
¿Ok? Entonces, en las conclusiones se indica del estudio de materia prima si va a estar o no va a estar adecuadamente aprovisionado. Entonces, este factor en conjunto con el mercado del producto se lo toma en cuenta. Por ejemplo, en la materia prima, en el capítulo de materia prima, en las conclusiones nos dicen, hay suficiente materia prima para las necesidades del proyecto para poder producir 1.000.000 de unidades. Ok, está correcto, ¿no? Está correcto, ya tenemos dos datos. El tercer factor, el factor tecnológico. Aquí viene ya la participación de los especialistas, ¿no? De la parte de producción, técnica en producción. Ellos tienen que ver y deben estar actualizados de todas las alternativas de producción que podrían tenerse para este proyecto. O sea, en otras palabras, los diferentes tamaños de las tecnologías y los diferentes tamaños de planta, ¿no? Las tecnologías y los diferentes tamaños de planta. Entonces, las capacidades de producción existentes, eso tiene que conocerse. Esta variable tiene que ver con ciertos procesos tecnológicos que exigen un volumen mínimo de producción. Bien, ¿qué es eso? Y eso es lo que estamos hablando de tamaño. Los ingenieros de producción básicamente, tienen que identificar todas las posibilidades o tamaños existentes en ese mercado de máquinas y equipos, ¿no? Por ejemplo, se ha determinado que hay una planta que tiene esta capacidad de producción, 100 unidades por hora, ¿no? Hay otra planta de 300 unidades por hora, hay otra planta de 500 unidades por hora, ¿no? Esto es tamaño. Esto es tamaño, ¿no? Volvemos a repetir, eso es tamaño. Eso es tamaño. Ahora, la utilización de este tamaño o capacidad me da una producción, digamos, anual en este caso, o programa de producción. Con esta capacidad, que es la planta más pequeña, si se la utiliza 8 horas al día durante 260 días al año, se podría obtener una producción anual de 208.000 unidades. ¿Sí? Y así, ¿no? El cálculo de la cantidad de producción al año con una planta un poquito más de mayor capacidad, como esta de 300 unidades al año, con el mismo plan de utilización, se podría obtener 624.000. Y otra más grande con el mismo, digamos, razonamiento, podríamos obtener 1.040.000 unidades. Entonces, el factor tecnológico nos está mostrando que existe una máquina, un equipamiento que tiene una capacidad o tamaño que puede cubrirme o puede producir los requerimientos de este mercado. ¿Okay? Entonces, ese es el factor tecnológico. Si no hubiera esta tercera, opción, no hubiera, digamos, ni una planta que pudiera cubrir el 1.000.000 de unidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el factor tecnológico me está definiendo, delimitando el tamaño que va a tener y el mercado que podría cubrir este proyecto, ¿no? Porque si no tenemos esta de 500, pues nos queda más que quedarse con este 300. Con esta 300 en este programa de producción podríamos obtener 624.000 unidades que no podríamos alcanzar, digamos, la totalidad de mercado que estaría disponible para el proyecto, pero este factor me está definiendo el tamaño. ¿Okay? En su conjunto hay que verlo. Sigamos. Luego viene el factor financiero. El factor financiero es la capacidad financiera de los dueños del proyecto, o sea, los gestores del proyecto. O sea, ¿cuál es la capacidad financiera que puedan tener los proyectos, tomando en cuenta los recursos propios que ellos tienen, el aporte propio que tienen y los recursos que ellos pueden alzar como financiamiento externo? ¿Sí? Entonces, el factor financiero, por ejemplo, lo tenemos aquí en amarillito. Supongamos, sigamos en el ejemplo, que esta planta de este tamaño, esta pequeña,
tiene un costo de $200.000 en todo su conjunto, máquinas, más equipamiento, más obras civiles y todo eso complementario. O sea, no solamente es el costo de la máquina, sino todo el conjunto, porque la máquina tiene que ir a instalarse en algún lugar. Ok. Esta otra tiene un costo de $600.000 y esta otra mayorcita tiene un costo de $1.000.000. Entonces, el factor financiero me dice, si bien, por ejemplo, el factor tecnológico me dice que hay esta planta, la tercera, este tamaño tercera, que puede cubrirme muy bien el mercado que se ha definido que puede haber para el proyecto. Sin embargo, puede ser que los dueños del proyecto o los promotores del proyecto no tengan la suficiente capacidad financiera para llevar adelante la inversión de este tamaño. Y ellos, por ejemplo, de decirle, tenemos solamente $650.000. Nos ponen cabeza para abajo, ven cuánto podemos sacarle de los bolsillos y solamente son $650.000. ¿Qué nos está diciendo esto entonces? Que el factor financiero en este caso es el que me está definiendo el tamaño. Y el tamaño es este a lo máximo, ¿no? Entonces, este sería el tamaño. ¿Ok? Entonces, es por ejemplo, ¿no? Ahora, si hubiera este mercado, materia suficiente, esta capacidad de producción, este tamaño que puede cubrir cabalmente lo que requiere el mercado y hubiera capacidad financiera suficiente, entonces estamos diciendo, este es el tamaño de planta que hay que invertir, que tenemos que tomar en cuenta para el proyecto. Este es su tamaño. ¿Ok? Bien. Y por último, hay un factor que hay que considerarlo muchas veces, que es el factor de localización. El factor de localización está relacionado con la logística de transporte en el abastecimiento de materia prima y o la distribución del producto. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema de localización es un tema de un punto geográfico donde va a estar localizado, ¿verdad? El proyecto. Si es un punto geográfico, ese proyecto, por ejemplo, si supongamos que este sea el punto geográfico, aquí va a estar localizado el proyecto. En la ciudad de Santa Cruz, etcétera, en el kilómetro tanto, en este punto geográfico. Este proyecto tiene que aprovisionarse de materia prima. Entonces, la logística de transporte, el abastecimiento de materia prima. Y esa materia prima puede provenir de otros lugares, ¿verdad? Hay que transportarla. Y también, si esa fábrica o ese proyecto está localizado en un punto geográfico, tiene también que distribuir su producto al mercado. Quiere decir que aquí lo producimos y tenemos que llevar varios cientos o miles de kilómetros para llegar al mercado, a su mercado. Entonces, en ambos casos, tanto para abastecerse de materia prima como para distribuir el producto, hay que ver, analizar la logística de transporte, la infraestructura de transporte que hay. Puede ser que un proyecto tenga todos estos factores, ¿no? O sea, llegamos a la conclusión de que este proyecto, digamos, el tamaño sea de 500 unidades por hora, porque hay capacidad financiera, etcétera, etcétera, pero resulta que por cuestiones de logística, o sea, de transporte de la materia prima o distribución del producto, el proyecto no pueda ni abastecerse 100% de la materia prima, ni poder distribuir la totalidad de ese millón de productos que produce anualmente por problemas de logística, de transporte que muchas veces existen. ¿Okay? A ver, por ejemplo, una agroindustria, como nosotros tenemos muchas agroindustrias acá. Se provee la materia prima de la agroindustria, pues la producción del agro. Pongamos una planta, una fábrica de aceite o fábrica de azúcar. Hay muchos ejemplos en Santa Cruz. Un ingenio azucarero está localizado en un punto geográfico, San Aurelio, y tiene que abastecerse de materia prima.
que viene de 105, un promedio de 150 kilómetros, ¿no? La producción de caña o de materia prima está en el área rural. Entonces, transportar esa caña, la cantidad de caña que requiere San Aurelio, es que realmente, digamos, un trabajo de logística y transporte, ¿no? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el tema de abastecimiento de este tipo de proyectos y insumos que requiere? Proviene del agro, el agro está en el área rural, en el área rural los caminos no son muy buenos, vecinales no son muy buenos, ¿no es verdad? En épocas de lluvia se ven muchos los problemas y cabalmente, digamos, el levantamiento de la cosecha coincide con el levantamiento de cosecha también de muchos otros productos. Es lo mismo, ¿no? Y eso está, digamos, en el periodo de lluvia. O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, en nuestro caso, entre diciembre hasta abril o a finales de marzo? Ahí se da, digamos, la cosecha de casi todos los productos provenientes del agro. Hay una gran demanda de transporte, ¿no? Y de paso, digamos, los problemas de lluvia, la época de lluvia, digamos, obstaculizan un buen transporte. Además, ¿no? Estamos viendo que nuestra infraestructura no es muy buena. Entonces, ¿para qué vamos a definir un tamaño eh, de estas características si no vamos a poder abastecernos adecuadamente? Aunque haya materia prima en el campo, en el área rural no vamos a poder, digamos, abastecernos de esa materia prima en la cantidad suficiente. Y de la misma manera podemos razonar por el lado de la distribución del producto, ¿no? Distribuir el azúcar, digamos, a diferentes partes del país, ese, digamos, sería, digamos, la distribución del producto de este ejemplo que estamos tomando. Y también hay que ver la logística de transporte, la infraestructura que hay. Si vamos a producir 1 millón de quintales al año, ¿no? Vamos a poder distribuirlo tomando en cuenta el transporte y los servicios de transporte que requieren. Entonces, este factor, vuelvo a repetir, hay que analizarlo también, ¿no? Para tomar la decisión, ¿no? Si bien pueden haberse dado positivamente todos estos factores, o sea, quiere decir que hay una planta que puede producir el 1 millón de unidades que requiere al año, que requiere este mercado. Y hay dinero suficiente, ¿no? Para cubrir, para invertir en esta planta. Pero hay que, por medio de, por último, hacer el análisis de que el punto de localización del proyecto, digamos, cómo puede incidir en cuanto a la logística de abastecimiento de materias primas y de distribución de productos. Bien, y como les había indicado a un inicio, es un tema bastante corto de explicar. Muchas veces este tema se lo pone en el capítulo de ingeniería, que corresponde también, ¿no? Porque es bastante técnico. Otras veces se lo pone separadamente. Y vuelvo a repetir, quiero que quede claro que una cosa es el tamaño. El tamaño es esto, la capacidad de producción que va a tener un proyecto, ¿no? En unidades estándares por un periodo de tiempo determinado. Por lo general se mide máximo como a un día, ¿no? Puede ser por minuto, cuánto se puede producir, por hora o por día, digamos, puede ser, ¿no? ¿Ok? Algunas veces por meses. Otra cosa, eh, el tema de proyectos, habíamos indicado que ha desarrollado a través de los proyectos de tipos industriales, agroindustriales, industriales o agroindustriales. Este ejemplo es específico de un proyecto de tipo industrial, ¿verdad? Del factor tecnológico. Y se lo tiene que adecuar de acuerdo a las características del proyecto que uno tiene. De repente no es un proyecto industrial, puede ser un proyecto de servicio, puede ser un proyecto agrícola, puede ser cualquier otro tipo de proyecto. Por ejemplo, si fuera un proyecto agrícola, ¿cuál sería el factor tecnológico que nosotros estamos hablando?
¿no? En este caso vamos a tener que cambiarle un poco, digamos, el título del factor tecnológico. Y aquí podría ser, digamos, la capacidad de producción de la quinta o de la propiedad agrícola. ¿Ah? ¿Ok? Si yo tengo 100 hectáreas, ¿cuánto de soya puedo obtener? O si yo tengo 500 hectáreas, ese es mi tamaño. Entonces el tamaño dice, hay este mercado para la soya, hay suficiente materia prima, bueno, la materia prima son las semillas y todos los otros insumos, ¿no? Agroquímicos que hay, ¿no? Y en la cuestión del tamaño de la quinta, ese es mi factor, hay que cambiarle el nombre, el tamaño o capacidad de la propiedad agrícola. Yo tengo, por ejemplo, supongamos que tengo, no es que tengo, supongamos que tengo una propiedad de 300 hectáreas. Entonces, 300 hectáreas, ¿cuánto puedo obtener explotando las 300 hectáreas? ¿Ok? O si tengo 1000 hectáreas, con suficiente, digamos, puedo abastecer el mercado, pero de repente mi factor financiero no me permite, no tengo plata para poder aprovechar las 1000 hectáreas. ¿No? ¿Se entiende entonces, no? El factor tecnológico hay que adecuarlo a las características de un proyecto. Este ejemplo que estamos dando es un ejemplo específico, ¿no? Es un ejemplo específico de proyectos de tipo industrial o agroindustrial. Por ejemplo, si fuera un proyecto de servicio, supongamos ustedes tienen una empresa auditora, ¿cómo van a definir el tamaño de su proyecto? ¿Cómo definirían el tamaño del proyecto de esa empresa auditora? La capacidad de producción, no olvidemos, que podría tener por una unidad de tiempo estándar, ¿no? Eso es lo que nos dice la definición, ¿no? Capacidad de producción durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal. Entonces, más o menos yo digo, tengo que adecuarlo. ¿Y cuál sería mi programa de producción? Podría ser, por ejemplo, para este tipo de servicio, que podemos producir, digamos, un trabajo de auditoría al mes en un por equipo, y un equipo conformado por 3 personas, más o menos, o 2 personas, ¿no? Y ese sería nuestro tamaño, ¿no? Nuestro tamaño de producción. O sea, cuántas veces vamos a utilizar y cuántos equipos vamos a tener. Bien, ¿alguna pregunta respecto al tamaño a este capítulo que hemos explicado? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Hola, de todas maneras, por favor, alguien me dice, ¿está comprendido o no está comprendido? Porque no los estoy viendo yo en este momento, no quiero todavía dejar de compartir por si no hay alguna pregunta. Y quiero ver si están despiertos. Se Hola. comprende. Sí, se entendió. Ok, Sí, gracias. entendido. Bueno, entonces hemos visto el primer capítulo de todo lo que es la parte tecnológica, ¿no? Tamaño, luego vamos entrando a la parte de localización y por último la parte de ingeniería, esa es la parte tecnológica. Repitiendo un poquito el tema del segundo cuestionario o de los cuestionarios que nos van a faltar, fíjense ustedes que avanzando este tema creo que hay una o dos respuestas, ¿sí? Me acuerdo yo, el cuestionario dice, ¿qué es tamaño? ¿Cuál es la diferencia entre tamaño y programa de producción? Creo que son las preguntas relacionadas a estas. ¿Ok? Si ustedes están respondiendo, si están haciendo un seguimiento, tienen la respuesta ahí. Ok, bueno. Voy a dejar de compartir y ahora vamos directamente a ver el tema de los grupos que ya con ustedes está requete definido. Nos faltaba, habíamos comentado, un alumno, ¿no? Para completar la totalidad de los alumnos inscritos. ¿Ha aparecido ese alumno? No hay, ¿no? O sea, todos los que están en esta clase están con su grupo de trabajo y conocen. Ok, ya, porque
Yo creo que ya porque estamos encima, ¿no?, de la evaluación. Hay unos 2 grupos, creo que tienen 9, y este grupo que tiene 7. No apareció un alumno. Todos los demás están completos con 10. Bien. Recordándoles entonces que el próximo día, a ver, no lo he abierto. Es importante que no hayan confusiones. Permítame, voy a irme al programa que ustedes lo tienen. Que recién lo he abierto. Repitiendo rápidamente, no por ello, digamos, ser muy repetitivo, pero es importante que no hayan confusión, al menos al inicio. Después ya vamos a dejar de estar repitiendo y repitiendo, ¿no? Porque esta es la primera etapa. Bueno, entonces, el primer trabajo, primer cuestionario, tienen que presentármelo hasta la mediodía del día domingo 24. Si lo tienen antes, mándenmelo antes. Me lo envían a este correo. Todo esto está en el WhatsApp del grupo, ¿verdad? Les he hecho esta recomendación. Formato Word, ¿no? No me interesa tanto el tipo de letra y todo eso, pero si lo hacen esto, mucho mejor. Segundo recordatorio. En la carátula identifiquen a los alumnos que trabajaron, Y en la parte de referencia del correo que me van a enviar, siempre en los emails, ¿no? Ahí dice, ahí arribita, dice, ¿no? Referencia o asunto, creo que dice. Ahí pónganme grupo 1, Facultad de Ciencias Contables, nada más. ¿Ya? Grupo 5, Facultad de Ciencias Contables. Aparte que tiene que identificarlo, esa identificación tiene que estar en la carátula. ¿Ya? No se olviden eso, por favor, porque eso me ayuda bastante. ¿Por qué? Porque yo hasta el día domingo voy a recibir unos 23 trabajos, porque tengo esta materia en otras carreras y en otras facultades, entonces que no se me confunda, ¿ya? Y realizar un solo envío, ¿ya? Entonces, sabemos que esto es trabajo de grupo, entonces voy a tener ¿cuánto? 9 trabajos, o sea, un trabajo por grupo. No es que cada alumno me va a enviar, no, un trabajo por grupo, ¿ya? Ok. La evaluación es el día lunes, el día siguiente, y vamos a comenzar en punto a las 7 de la mañana. ¿Ya? Todos los días que no son, digamos, evaluaciones, siempre comenzamos a las 7:05, nos damos 5 minutos, a las 7 en punto. Aquí les indico lo siguiente. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, pero hay que estar presente para la evaluación. ¿Ya? Entonces, si hay algunos grupos, ustedes coordinan, que quieren que se los evalúe de primero, ese momento me dice el grupo tanto, profesor, yo con todo gusto, para que ustedes no tengan ese problema, ¿no?, de faltar o que no le den permiso en el trabajo, etcétera. ¿Está entendido? Entonces, si a las 7 en punto, por ejemplo, el grupo 5 me dice, profesor, queremos nosotros ser primero, ok. El otro grupo queremos seguir porque entiendo, ¿no?, que ustedes quieren llegar a su trabajo. ¿Ok? Bien. En este aspecto, déjenme un ratito volver a los grupos de trabajo. Grupos de trabajo. Yo necesito que ustedes me indiquen quiénes son los coordinadores. ¿Ya? O, si todavía no lo tienen, en este primer trabajo me ponen ahí quiénes son los coordinadores y ahí yo lo copio. Quiero 2 coordinadores por cada grupo. Acá no lo hemos definido. Ningún grupo tiene. Entonces, en la carátula me van a poner, por ejemplo, Tania Armijo,
todos estos trabajaron y los 10 están en la lista, ¿no? Y me ponen, por ejemplo, al ladito, Sheila, coordinadora, José, coordinador. ¿Ok? Y yo eso lo voy a tomar en cuenta y lo voy a actualizar esta listita. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces, el coordinador tiene que enviarme, uno de los coordinadores tiene que enviarme el trabajo. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a la evaluación del día? Estoy buscando, permítame, estoy buscando, no sé dónde se me fue la evaluación, la carátula de evaluación. Creo que por acá. Uy, creo que la borré. A programa de contaduría. Ok. ¿Alguna pregunta respecto a lo que viene el día lunes? Buen día, Licen. Yo tengo una pregunta, disculpe. Ya. Adelante. Yo envié el trabajo, ¿automáticamente recibo una respuesta o No, usted no tengo pone? que bajar, yo tengo que abrirlo. No he entrado todavía en mi correo. ¿Ustedes Ah, ya lo ya. enviaron? ¿Ya lo enviaron? Sí, ya lo Ah, ya, envié yo, gracias. dice, al Entonces, grupo 7. ya. Entonces, le va a recibir, van a recibir ustedes un aviso de recepción. No lo he abierto Ah, todavía ya. mi correo. Es que yo tengo Ah, dos ya, listo, correos. gracias. Los tengo mi correo personal y este que es el institucional, y todo lo de la universidad lo hago a través del institucional. Y lo abro poco. Lo abro solamente para estos envíos de trabajo. Todavía no lo he enviado. Pero si usted lo envió, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Ese es el grupo? ¿Qué grupo es? Grupo 7. Ya, lo voy a chequear, lo voy a anotar, cualquier cosita le aviso. Entonces, Igual el grupo 1, licenciado, ya hemos presentado. Ah, qué bien, caramba. Grupo. Sí, dicen, ya presentamos, pero no pusimos lo que acaba de decir ahora, que los dos encargados. No importa, no importa, eso recién lo habíamos explicado ahora, no hay problema, ¿ya? No me lo vuelvan a enviar, ya me lo enviaron. Entonces, ¿qué grupo? ¿Qué grupo me han enviado para chequear? El 1, licenciado. El 1, ¿cuál más? El 5, creo, dijeron. 7, dijeron. El grupo 7, ya, ok. No hay ningún problema, bueno, no he abierto mi correo institucional, pero con seguridad que ha llegado. Si no ha llegado, ya yo me comunico por WhatsApp. Yo lo tengo anotado, grupo 1, grupo 7, que me han avisado. Ok, o sea, así van a recibir su aviso de que recibido correctamente. Ok, bueno. Entonces, no se olviden, si los grupos tienen, entre ustedes coordinen y me indican, digamos, qué grupos quieren que se los vaya evaluando con más anticipación, o sea, más temprano. Bien, pasamos. ¿No hay más preguntas respecto al cuestionario? Bueno, sigamos con el trabajo porque ya no nos vamos a ver a pasar clases, sino directamente vamos a entrar al periodo de evaluación. El miércoles 27, ¿no? Porque esto es el 25, ¿no? El miércoles 27 ya comienza el programa de exposición con estos temas, ya ustedes muy bien lo conocen. Entonces, el día 27 a las 7 en punto, tienen que estar el grupo 1 y grupo 2, listitos, ¿ya? En ese momento, todos pueden participar en la clase, ¿no? Solamente los del grupo 1, grupo 2, tienen que entrar con su pantalla, digamos, habilitada y con el nombre e identificación del alumno. Los otros, por favor, entren a clase, pero no habiliten su pantalla, ¿ya? ¿Ok? Si quieren entrar, o sea, ¿por qué? Porque todos pueden ver el trabajo de sus otros compañeros. De esa manera ven cómo va, cómo lo han presentado, y también es complemento al proceso de enseñanza. Ok, eso con respecto al inicio. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Entonces, aló, por favor, hay un micrófono abierto. Si quiere hacer alguna consulta directamente. Bueno, vamos a silenciarlo. Estaba ahí, no leí el nombre, pero ya lo silenciamos. Bien, entonces está clarito, ¿no? ¿Verdad? Igualito, entonces, el día 29 sigue el grupo 3 y 4 desde las 7 de la mañana.
¿Aló? Hola, buen día, licenciado. Disculpe, soy la encargada del grupo 6 y quería Ya. avisarle que una compañera, Gloria Segovia Flores, va a ir el lunes en la mañana al neumólogo, tiene una cita en el San Juan de Dios y quería comentarle sobre ese temita que no va a poder estar en la Ya, defensa del funcionario. ya. Nos habíamos olvidado un poquito. Ese tema es importante. Volvemos a recordar. En la primera clase de presentación dimos las reglas del juego, aparte de explicar el programa, la bibliografía, todo eso, ¿no? Las calificaciones, las evaluaciones. Recién le he vuelto a hacer llegar, todo lo tienen. Todo lo tienen. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Voy a dejar de compartir. Eso es importante. Permítanme. ¿Qué le estoy compartiendo, por favor, a ustedes? ¿Nada todavía? ¿O mi pantalla? Cuestionario, listo. ¿Ah? ¿Qué les estoy Los compartiendo? temas. ¿La pantalla? ¿Mi pantalla? Pantalla, Sí, licenciado. sí, listo. Ya. Este es ¿están viendo el grupo WhatsApp de ustedes? Sí. Ya. Este grupo WhatsApp recién le he reenviado todos los últimos documentos. El primer cuestionario, la presentación de la materia, ¿no? La bibliografía, el segundo cuestionario, el programa de producción. Está fresquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, presentación de la materia. Yo la tengo aparte. Entonces, para que nadie diga que no estaban informados. Voy a ver con la presentación de la materia. Permítame un momentito. Tenemos bastante tiempo. Un momentito, estoy abriéndola. ¿Están viendo la presentación de la materia? Sí, licenciado. Ya. Vámonos a la parte de las calificaciones. Las calificaciones serán las mismas para todo el grupo de trabajo. Esta es la última vez que repetimos esto, con las siguientes aclaraciones y reglas que se ponen en conocimiento de todos. Calificación 0 para el alumno que no trabajó con el grupo en el tema o cuestionario asignado. Está claro, ¿no? Por eso les pido en la carátula, pónganme los que trabajaron. No se hagan problemas ustedes con los que no trabajaron, simplemente que no lo pongan en la lista y listo. En las fechas asignadas o programadas, por ejemplo, ya el lunes, me decía su compañera de grupo que hay una compañera que tiene no sé qué, un programa de ir al hospital, creo. En las fechas asignadas de las evaluaciones para los cuestionarios o exposiciones, se definen las siguientes escalas de calificación para cada alumno. Retrasos, 50% de la nota. Retraso, o sea, ¿qué quiere decir retraso? Cuando el grupo ya terminó de presentar, etcétera, etcétera. O ya nos estamos despidiendo, todo el mundo. Entonces, van a tener 25% porque apareció al final del clase. Esto es cuando el grupo está exponiendo, luego de que yo he pasado la lista, y si no está, por ahí aparece un alumno, profesor, y yo estoy presente, he llegado. ¿Ok? Ese es el retraso. Y el que faltó tiene 0. Pero hay justificaciones. Bueno, aquí que quede bien claro, aunque María haya trabajado, pero si María faltó, tiene 0, aunque haya trabajado. ¿Ya? La asistencia es lo imprescindible. Nota, las justificaciones a cualquiera de estas faltas, cualquiera de los programas que hemos evaluado, ya sea cuestionarios o exposiciones, deben hacerse con anticipación o máximo hasta la siguiente
clase vía encargados de grupo y también al profesor, todo a través del grupo WhatsApp. Por ejemplo, su compañera encargada de grupo me lo está diciendo ahorita en clase, está correcto, pero tiene que estar registrado, ¿ya? Registrado en el grupo WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo al final del semestre les leo la nota al detalle a todos mis alumnos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, María, supongamos que María sea la que me han comentado ahora, tiene 0 en el primer cuestionario. Y entonces María me dice, profesor, yo pedí licencia, y su compañera, su encargada de grupo, yo le avisé en clase. No, pero no está registrado. ¿Ya? Porque yo en este momento estoy pasando clase y no estoy tomando lista. Ahora, todo a través del grupo WhatsApp. Tiene que estar registrado. Profesor, si está registrado, me dice, mire, en esa fecha ustedes hagan lo siguiente. Los interesados, o sea, los que faltaron y mandan justificaciones, cuando manden la justificación vía WhatsApp, háganle una captura y guárdenla. Y ustedes me dicen, mira, profesor, aquí está, pum, está la licencia. Y yo corrijo, digamos, ese error. ¿Ok? ¿Está entendido, no? Ahora, volvamos otra vez. La primera falta, por ejemplo, este día lunes, va a faltar María, hizo su justificación a través del grupo, avisando, ¿no? Vía encargado de grupo y también al profesor. O sea, la encargada de grupo puede decir, profesor, María tiene que ir, ¿no?, al hospital. O si no, María misma puede decir, profesor, no voy a poder ir porque me enfermé o me voy a enfermar, cualquier cosa, no importa. Mis encargados de grupo ya saben, pido licencia. ¿Ok? Ahora, la primera falta tiene que hacerla de esa manera. ¿Ya? A partir de la segunda falta, la licencia de la segunda, tercera, cuarta falta, etcétera, tienen que hacerse con documentos certificados. Por ejemplo, María está en su segunda falta y va a ir al hospital. Ah, no, ella tiene que mostrarme algún documento que estuvo en el hospital, que la atendieron, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, las licencias, como dicen aquí, se hacen anticipadamente, está correcto, como me han dicho, ¿no, verdad? Pero debe ser a través de WhatsApp o máximo hasta la clase siguiente. ¿Qué quiere decir? Hasta el próximo día miércoles, digamos, esa licencia tiene que llegarme, si no, y está considerada como falta. Vuelvo a repetir esto, lo he repetido varias veces con la disculpa de aquellos que ya dicen, el profesor sigue repitiendo y repitiendo lo mismo, pero los alumnos están a veces desinformados por algún motivo. Y creo que ya no deberían estar desinformados porque, vuelvo a repetirle, hemos repetido N veces esto y les estoy mostrando en el WhatsApp que les he mandado todos estos documentos. Bien, queda claro, ¿no, verdad? ¿Queda claro? Todo a través y otra cosa clara que quiero que quede también es esto, por favor, ¿no? Si no está bien. Toda comunicación, consulta, preguntas, dudas, recordatorias, y aquí, digamos, me falta ponerle, digamos, inclusive el tema de las licencias, ¿se entiende? Para ser atendida por el profesor debe realizarse a través del grupo WhatsApp oficial de la materia. En lo posible, esa comunicación tendría que ser día y horario normal. Si estamos haciendo una consulta, pues hagámosla, ¿no? En día, horario normal. ¿Sí? No atiendo nada, no abro WhatsApp y si lo abro porque no sé quién me lo mandó, no respondo si me lo envían al directo, a los correos o peor, llamada telefónica, ¿ya? Todo lo hacemos aquí abierto, en conocimientos de todo. Entonces ustedes tienen la opción del WhatsApp oficial de la materia y tienen también la comunicación conmigo a través de las clases. Por favor, vuelvo a repetir, no me envíen nada a mi interno, o sea, a mi particular, ¿ya? Todo a través del grupo WhatsApp. Bueno, ese recordatorio era importante. Bien, entonces espero la licencia que me indicó vía WhatsApp. Seguimos con el programa para que ustedes, si tienen alguna pregunta, permítanme, estoy
No. Buscando. Uy, se me perdió. Campo de trabajo. Ay, permítame un momentito, no sé dónde quedó. Acá, acá. No, no. Disculpen, estoy buscando la... Se me fue, o lo borré. Un momentito, por favor. Solo un momento. Lo borré. Un momentito. Voy a volver otra vez con el programa de exposición. Para que hablemos ya de las exposiciones de los temas. Ya. ¿Están viendo la proyección? Primer cuestionario, dice la pantalla. Sí, Sí, Alicia. Ya, bueno, sigamos entonces. Estábamos explicando el tema de ya de las exposiciones que comienzan a partir del día miércoles. Todo comienza a las 7 de la mañana. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda sobre esto que explicamos acá? ¿Cuál es el esquema de exposiciones? Porque vuelvo a repetir, lo he repetido y cansa, ¿no? Para aquellos que ya le han agarrado. Pero si hay alguien que tenga duda, adelante. Le dicen, había una compañera que estaba preguntando en nuestro grupo que si tenemos que presentar un informe. No estoy diciendo nada aquí de que me lo envíen, nada de eso. Nada que me envíen a mi correo respecto a este trabajo de evaluación. Simplemente es la exposición, ¿no? Simplemente la exposición. Entonces, volvemos a repetir rapidito, el grupo expositor, por ejemplo, el grupo 1, ¿no? Y el grupo paralelo va a ser el grupo 2. Si estamos evaluando al grupo 1, ese es el grupo expositor. Va a exponer en 15 minutos máximo, va a exponer resumidamente lo que está en el estudio, en esa parte, en ese tema que le correspondió. Solamente el tema. ¿Ya? Vuelvo a repetir, solamente el tema. He tenido grupos que me han evaluado, han comenzado a presentarme un trabajo de todo el proyecto. No. Por eso yo repito y repito para que no haya equivocación. Solamente el tema. 15 minutos. ¿Ya? De una manera ejecutiva, habíamos dicho. Ejecutiva no es copiar y pegar cuadros. ¿No? Algo bueno. Porque eso es lo que yo califico acá. Lo que yo más califico es este punto 2. La evaluación del tema asignado por el grupo. O sea, es la evaluación, su criterio, ya la aplicación de los conocimientos adquiridos. Okay. Mínimo 10 minutos. Mínimo 10 minutos. ¿No? Todo eso también calificamos. ¿No? Ya les he dicho, yo quiero que ustedes vayan practicando las exposiciones. Mínimo. Terminaron y vamos con las preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas, primero comienza el grupo paralelo, o sea, el grupo 2, por ejemplo. Le dice, primera pregunta, yo le voy a decir, primera pregunta del grupo 2, ¿cuál es su primera pregunta? Y ellos la leen, y yo digo, fulano es tal, o tal alumno del grupo 1 la contesta. ¿Sí? Yo direcciono. ¿Ok? Y si faltaran preguntas para que todos participen, yo voy a formular las otras preguntas. ¿Ok? Habíamos indicado entonces como recomendación que ustedes utilicen mínimo un PowerPoint, que es lo más básico y muy bueno. Y también que se organicen identificando ustedes como expositores a los que tienen mejores cualidades, ¿no? Para la exposición. Mientras mejor sea, mejor es la nota, ¿verdad? Y no se repartan, digamos, temas para que todos participen. Todos van a participar en la evaluación, ya sea o exponiendo o a través de las preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta?
Listen, ¿Alguna yo tengo pregunta? una duda. En el criterio propio del grupo, ¿eso también lo asignamos nosotros o ustedes ya hacen la pregunta al uno del grupo? No. Esto es presentación por parte de ustedes. O sea, Ah, ya, entonces igual ustedes vienen escogemos. con un trabajo y me presentan ese criterio propio de ustedes, ¿no? O sea, del grupo. El grupo, como ustedes me lo presentan, no sé quién lo va a presentar, ustedes definen. Donde yo defino quién responde aquí, en el punto 3. Supongamos que hay 2 alumnos que se encargan de todo esto. Y son 8 ustedes, son 10 en total ustedes. ¿Sí? Han estado, digamos, exponiendo todo eso. Son 2. Ustedes dijeron, estos 2 son los mejores, van a representarnos, aunque sea 1. Supongamos que sean 2. Entonces, hay 8 alumnos que en ese momento no han participado, digamos, visiblemente. Yo estoy seguro que todos van a trabajar, han participado trabajando, pero tenemos que evaluarlo también. Entonces, esos otros 8 alumnos que no visiblemente no fueron los depositores, van a ser, digamos, los que van a tener que responder a las preguntas que le vamos a hacer, tanto el grupo paralelo como yo, sobre el tema. Las preguntas, otra cosa, dentro de las 4 preguntas para el grupo paralelo, puede haber una pregunta del cuestionario. Una pregunta. O sea, esa pregunta teórica. Y las demás preguntas tienen que estar relacionadas al tema estudio de mercado del producto, por ejemplo, si es el grupo 1. ¿Ya? Entonces, el grupo 2 tiene que también haber leído lo que le corresponde al otro grupo para poder sacar las preguntas. ¿Está entendido? Entonces, las preguntas que van a venir pueden ser del tema que ustedes nos presentaron o teóricas, o sea, del cuestionario. Volvemos a repetir. Yo puedo hacerle preguntas teóricas también, pero el grupo que va a hacer las preguntas, solamente una pregunta teórica. La demás del tema que nos están presentando su grupo paralelo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, creo que ya hemos comentado bastante de esto y creo que todos ya, bueno, no importa, digamos, repetir y repetir, que el tema es que todos estén informados. Más que todo, interesa que todos estén informados cuando tenemos las primeras evaluaciones y ante todo, ¿no? Los primeros grupos, que son los grupos 1, 2, ¿no? Porque los demás ya saben porque van a estar asistiendo y van a ver el esquema. Entonces, los que están, digamos, iniciando son los que tienen que estar bien informados, el grupo 1 y el grupo 2, para que no haya ninguna confusión. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos quedamos acá y entramos entonces la próxima semana a las evaluaciones. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Licen. Hasta Gracias. Luego dicen. Ok, pues, Hasta luego, Lice. Hasta luego. Lo hice, gracias. Ok, pues bueno. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.